Bueno, hola chicos. Bueno, mañana se me superpone con otro curso que estoy dictando de posgrado y tengo un invitado que va a hacer un escaneo 3D bastante interesante, entonces no voy a poder estar presente en el turno negro, va a estar la Flor con ustedes, pero quería dejarles un poco el repaso para que tengan para retomar después, eh, bueno, para repasar y para cualquier duda puedan resolverlo. Con los del turno verde, sí nos vamos a ver, pero a las 20 horas eh, en el taller en el Oeste 23, cuando nos vemos siempre, no a las 19, sino que a las 20 horas. O sea, aproveche entre las 19 y las 20 para empezar a armar el trabajo práctico. Voy a compartir pantalla, así les presento un poquito qué es lo que vamos a hacer. Preparé una pequeña presentación, ¿sí? Bueno, a modo de repaso, como siempre, nuestra línea del tiempo, ¿no? O sea, yo siempre la segunda larga duración, que empieza en el siglo X, va a terminar al inicio del siglo XIX, eh, y que se compone por tres medias duraciones: la Baja Edad Media, el Renacimiento y lo que mencionamos como siglo XVII, XVIII, que es parte del Barroco, o como el Barroco. La clave está en esta segunda larga duración en el siglo XV, ¿no? Que con todos los cambios que se dan con el Renacimiento, con este humanismo, con el racionalismo que marca toda esta época, desata, ¿no es cierto?, estas búsquedas que va haciendo el hombre y llega Colón a América. Ahí nos va a marcar bastante claro una nueva territorialidad, ¿no es cierto? En la escala territorial vamos a estar marcando un nuevo territorio para tener un poco en cuenta cuáles son, ¿no es cierto?, las divisiones que vamos a hacer dentro de lo que hace en estas medias duraciones. Las características políticas, económicas, sociales de la religión de estos periodos los da el profe en el teórico. Él los explica, Joaquín los explica completo a cada uno. Esto yo lo saqué y lo recorté para que quede pegado cuáles son las características, ¿no?, de la Baja Edad Media en lo político, del Renacimiento, de el siglo XVII y XVIII, ¿sí? ¿Cuáles son cada una de esas características? Algunas de las que se van a continuar en los siglos subsiguientes o que van a tener también protagonismo. Y van apareciendo algunas palabras claves, ¿no? Las monarquías en ascenso, la consolidación de las monarquías, la burguesía como clase social que empieza a aparecer, conceptos claves para poder definir el mercantilismo, ¿qué es el mercantilismo? En el tema del pensamiento, la ilustración, que es esa corriente de pensamiento que se inicia, ¿no es cierto?, con este racionalismo que va apareciendo, ¿no es cierto?, esta revolución científica que se marca acá a partir del Renacimiento y que se va a consolidar y que se va a hacer mucho más profunda sobre el fin del siglo XVIII. Todas esas características, ¿se acuerdan? La reforma, la contrarreforma católica, todas esas características están acá, las define el profe en el teórico. Bien, y después lo que nosotros tenemos que ver es cuáles son los ejemplos que hemos estado trabajando en clase para cada uno de estos, porque la idea es de estos ambientes humanos urbanos, porque la segunda larga duración tiene esa característica de ser urbana, ¿sí? Eh, la segunda larga duración lo que va a hacer es ser urbana, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver todos esos ambientes humanos urbanos. Principalmente, vuelvo a repetir, la llegada de Colón a América, que nos hizo un prehispánico, un periodo prehispánico, un periodo colonial, que es después de la llegada de Colón con toda la colonización, ¿sí? O precolombino, antes de Colón, siempre acuérdense de esa división para ver cuáles son los ejemplos, y nos va a marcar dos territorios, Europa y América. Cuando hablamos de la Baja Edad Media, el caso que vimos es este surgimiento de la burguesía. La palabra clave es la burguesía, una nueva clase social de estos personajes, estos hombres que son independientes, que no estaban dentro de esa relación de vasallaje y que principalmente son
principalmente, ¿qué son? ¿Qué pava? Son burgueses, son comerciantes que con esta, se reactiva el comercio, ¿no es cierto?, con las cruzadas, o artesanos. Pero son estos hombres que empiezan a organizarse, y recuerden que para esto tenemos 5 formas de orígenes de ciudades: cruces de caminos, ciudades de nueva fundación como las Bastides, ciudades a partir de feudos, ciudades a partir de monasterios, y ciudades que vuelven a consolidarse a partir de lo que eran los antiguos castrum romanos, ciudades que habían sido abandonadas. En el Renacimiento tenemos una idea, la idea de ciudad ideal, que es una cosa conceptual, que no se construye. Después sí hay algunos casos que se construyen, como por ejemplo Ferrara, que toma estas ideas de la ciudad ideal y las plasma en una ampliación de una ciudad. Ahí tienen que tener bien claro cuál es la parte que es más antigua, que era un burgo, y después la ampliación, e identificar ahí cuáles son las características renacentistas. Pero bueno, habíamos dicho que aparecía un territorio. Cuando Colón llega a América, esta no estaba vacía, sino que estaba habitada por unas culturas súper importantes, muy desarrolladas, ¿sí?, como eran las culturas incas, mayas o aztecas. Ahí vimos 2 ejemplos de lo que serían las ciudades precolombinas, como Cusco y como Tenochtitlan. Las ciudades propias de estas culturas, no las que después modificaron los españoles cuando llegaron a América. Las ciudades propias de los incas y de los aztecas. Cuando llegan los españoles, empieza la colonización. Recuerden que para poder consolidar y decir este territorio es mío, lo que se hace es ir consolidando y construyendo ciudades y arraigando la población en esas ciudades. Para construir y fundar estas ciudades, los españoles se valen de las leyes de Indias. Las leyes de Indias son estas leyes que están inspiradas. ¿En qué se van a inspirar en ese momento? Si en Europa lo que se daba era este renacimiento y esas ideas de la ciudad ideal, y bueno, las leyes de Indias van a estar inspiradas en esas ideas, ¿no? Bueno, las ven, cuáles serían lo que plantean. La ciudad que va a caracterizar esta fundación, una de las que nosotros más conocemos, que sería Córdoba, que está fundada en base a esas leyes de India, ¿no? Y tenemos las 70 manzanas fundacionales, con la plaza del centro, con las instituciones que se ubican alrededor de la plaza. Después avanzamos y vamos al siglo XVII y XVIII, ¿sí?, con ese barroco. ¿Cuáles son? 2 contextos se dan en esos siglos que habíamos marcado, que tienen que ver con la religión y con lo político. Con la religión, en el Renacimiento, en 1453, se había dado la Reforma, donde se había dividido la Iglesia, católicos y protestantes. Esta división les hace perder fieles a la Iglesia. Entonces, la Iglesia católica lo que busca es recuperar fieles. Y empieza con un plan, el plan de Sixto V, de volver a hacer de Roma la gran capital del mundo católico. En la otra clase tienen un poco más detallada esta idea, pero es ese contexto, la idea de recuperar fieles, la propaganda fide, la propagación de la fe, ¿sí? Hacer de Roma la gran capital del mundo católico. Y por otro lado, teníamos en Francia, como ejemplo, dentro de esto, otro contexto que tiene que ver con lo político, la consolidación de las monarquías absolutas. Si había unas monarquías débiles en la Baja Edad Media, con estos señores feudales y algunos príncipes, reyes, con poco poder y muy atomizado, se empiezan a consolidar y empiezan como a consolidarse, ¿no es cierto?, las monarquías en el Renacimiento, pero se definen como grandes monarquías y muy fuertes en el siglo XVII y XVIII con el barroco. Y tenemos como ejemplo la monarquía francesa, ¿no?, donde va a hacer unas intervenciones puntuales en París con las plazas reales, esto que tenemos acá, un ejemplo, y la gran intervención de ese sistema y de ese conjunto con Versalles. Versalles, que también está explicada en la otra clase para que ustedes puedan ver un poco cómo se plantea esta idea de esa manifestación de poder, porque estas intervenciones lo que buscan es demostrar es la presencia
y el poder de la monarquía. En Versalles se ve cuál es el poder que tiene la monarquía, infinito, ¿no? Con esos jardines, con esa gran ciudad, con esa intervención, ¿no es cierto?, del paisaje que hace con ese control. A cada uno de estos ejemplos, ustedes le tienen que aplicar el método de la cátedra, ¿sí? El método de la cátedra, lo primero que se hace es periodizar la larga duración, en la segunda larga duración, dentro de la larga duración, la media duración, si es del Renacimiento, si es de la Baja Edad Media, a qué media duración pertenece, y las cortas duraciones con estos momentos que les voy mencionando y que los tienen más desarrollados en el teórico del profe. Y después la aproximación por escala. De cada ejemplo vamos a estar tomando la escala territorial, urbana y arquitectónica. Después, las variables interdependientes, lo social, lo político, lo económico, que lo tienen en lo que vimos antes, que el profe, ¿no es cierto?, lo da de cada una de las clases, ¿no? Esto que les mostré acá. Estas son las variables interdependientes. Y después, voy así rápido, perdón, la interacción entre campos, esas variables interdependientes, cómo se manifiestan en el campo físico-espacial, que lo vamos a estar viendo y marcando en esas aproximaciones que hacemos por escala. Por ejemplo, la idea de la monarquía absoluta, la presencia urbana de la monarquía absoluta. Y bueno, una plaza real con una escultura del rey en el medio, eso es la materialización de ese poder y esa presencia del rey en el espacio urbano. Entonces, eso es lo que vamos a estar relacionando entre el campo sociocultural, lo político, la monarquía, y el campo físico-espacial, las plazas reales con la escultura del rey. Este es un ejemplo, ¿no?, de lo que sería lo que yo tengo que aplicarle a cada uno de los casos. Por supuesto que pueden ser casos que estén en Europa o casos que estén en América, ¿no? Y entonces acá voy a poner la escala territorial, el mapa que corresponda, ¿no es cierto? Cuando voy al Renacimiento, ¿qué voy a hacer? Y aparece el planiferio y va a aparecer América. Si voy a estar acá en la Baja Edad Media, antes del siglo XV, América, ¿qué va a aparecer? La ubicación de las culturas precolombinas, ¿sí? Acá. ¿Qué mapa voy a hacer? Y dónde estaban ubicados los incas, a dónde estaban ubicados los aztecas, los mayas, etc. Y después, perdón, en el mapa va a ser eso, la escala urbana, si voy a hacer una cultura precolombina, aparecerá Cusco, y después, en la escala arquitectónica, la plaza, la gran plaza, ¿no es cierto?, la Huacapata y la Cusipata de los incas. Todo estos desarrollos lo tienen los teóricos del profe. Lo mismo para los ejemplos que tengamos en Europa y América, y en el barroco en Europa y América. Siempre teniendo en cuenta lo que es precolombino, prehispánico, colonial, que tiene que ver con después de la colonia. El otro tema es el recorrido. Sí o sí lo tienen que haber hecho, ¿eh? El recorrido, acá están marcadas las 70 manzanas fundacionales. Este es el plano de la fundación. Fíjense que está puesto pata para arriba para que tenga que ver con la ubicación de la plaza. Acá tenemos el cabildo y la catedral. Antes no se ubicaba el norte para arriba, como estamos acostumbrados a ver hoy los planos. Y tienen que hacer el recorrido e ir marcando esos espacios. Lo rojo está marcado lo político, lo rosa lo religioso, verde esos espacios urbanos significativos. Fíjense acá también lo político, porque es la casa del Marqués de Sobremonte. Y los espacios que tengo siempre ahí al frente. ¿Qué es lo que hacemos para identificar y para entender estos espacios? Fíjense, por ejemplo, acá tenemos San Francisco. San Francisco, si yo lo veo de arriba en el Google Maps, me aparece así. Esta iglesia que veo acá con las dos torrecitas es esta iglesia que veo acá. La plaza que tengo al frente es esta plaza que tengo acá al frente. ¿Y qué le voy a marcar? Y, por ejemplo, marco la iglesia, ¿sí? En un esquema, en un dibujito, en cuadraditos, como vamos haciendo. En la iglesia, ¿qué le marco? ¿Se acuerdan que hablamos siempre de la cúpula? En esta foto casi no se ve. Y las torres, esa presencia urbana de las campanas también que van a estar sonando para marcar y para convocarnos. Al frente, la plaza, el espacio que tengo, este espacio verde que tengo acá adelante. Al costado, el claustro, ¿sí? Esto que acá se ve de frente, un patio y otro patio, marqué uno solo yo. El claustro, porque es ese conjunto de edificios con un patio al medio. Esos conjuntos podrían hacer un esquemita de dibujito así visto como en planta y después poner fotos. ¿Qué es lo que les quería mostrar? Fíjense, acá está la Plaza San Martín, la gran plaza, la Plaza Real, esa plaza de las ciudades coloniales.
No quiero la fachada de la catedral, no quiero la fachada del cabildo, quiero que vean este espacio acá de lo que es la plaza, por ejemplo, la plaza, y donde se ve esa presencia urbana, ¿no? Lo que era la catedral, el cabildo y este espacio que tengo acá. O la callecita, esto es el Paseo Santa Catalina, que está acá al medio. Fíjense cómo ese paseo conserva casi la escala de una calle colonial, porque se ve la altura del cabildo, se ve la altura de la catedral, las casitas, las viviendas que siguen para atrás, que aún siguen siendo las viviendas originales. Ese tipo de cosas lo voy marcando, lo voy contando, el ancho de la calle con el empedrado, la altura, ¿m? Dibujar, contar, marcar. Y este es el trabajo práctico. En el trabajo práctico, lo que tienen que ver es esto que estábamos hablando recién, la línea del tiempo, una síntesis de la línea del tiempo acá, que la hablamos todo el tiempo, la línea del tiempo, las sedes institucionales, las fotos, las imágenes, los esquemas que yo les estuve contando, sí o sí tienen que aparecer algunas fotos y algunos esquemas, ¿sí? Algunos esquemas que me hablen de Córdoba y de ese plano fundacional y de esa Córdoba de la fundación. Acá al costado tienen que lean la consigna porque está bien detallada para ver qué es lo que le piden, pero hay que comparar la ciudad del Renacimiento, la ciudad ideal, con las leyes de India. Estos dos esquemas los dibujan y sacan conclusiones escritas, marcan, pintan, señalan. En el segundo, Córdoba, la Córdoba de las 70 manzanas, la fundacional, con las leyes de India. ¿Qué tienen de igual? ¿Qué tienen de distinto? Fíjense lo que son estas 4 calles, Córdoba no las tiene. Fíjense el tamaño de la plaza principal, Córdoba la tiene de una sola manzana. Fíjense que frente a la plaza está el Cabildo y la Catedral, Córdoba sí lo tiene. Entonces vamos sacando esas conclusiones, las marcamos con color y las anotamos al costado. Y en el tercero, Córdoba, siempre las 70 manzanas fundacionales, comparadas con lo que era una ciudad burguesa, este burgo, esa ciudad que fue creciendo espontáneamente. Bueno, ahí van marcando. Algunas cosas saltan a la vista, ¿no? Ese trazado tan regular, un trazado irregular, una sola plaza donde convoca todas las instituciones, la idea esa de centro. Acá varias plazas, la plaza de la catedral, la plaza de la comuna, por acá atrás la plaza del mercado. Bueno, vamos marcando y vamos señalando y escribiendo esas diferencias. Y después lean porque pide sí o sí una conclusión, que está la pregunta a la cual ustedes tienen que responder. Bueno, bien, un poco eso era lo que les quería mostrar, ¿sí? Bueno, cualquier duda, estoy por el foro y nos comunicamos por ese medio, ¿sí?